Hola chicos, continuamos con la unidad número 6, mecanismos de transferencia de calor. Fundamentalmente el calor se transmite de tres maneras, a través de una conducción, convección y radiación. Puede que estos tipos de mecanismos se den en forma pura, pero normalmente siempre hay alguna combinación de ellos. Por ejemplo, en el caso de que estemos al lado de una estufa, nosotros vamos a sentir un calor que viene por radiación y este calor emitido produce una convección, un movimiento de fluido en el entorno que también desplaza el aire y nos proporciona calor. Y si nosotros nos acercamos y tocamos la estufa, en ese caso vamos a recibir el calor a través de una conducción. Es decir, que normalmente se encuentran combinados los tres tipos de mecanismos. En el caso del dibujo podemos ver que la conducción se da a través de la manija de la olla, dado que esta es metálica. Siempre va a haber transferencia de calor cuando existan diferentes temperaturas en distintos puntos del sistema. Si la temperatura es la misma en todo el sistema, estamos en el equilibrio térmico, por lo tanto no hay transferencia de calor. En este caso del ejemplo tenemos que en la manija, que podría ser metálica, hay una conducción de calor desde el extremo caliente al extremo frío. La convección se produce en el líquido que se encuentra dentro de la olla, en este podría ser agua, el cual en la base se encuentra calefaccionado y esto provoca que las moléculas adquieran energía cinética, se expandan, empiezan a separarse entre sí, es decir, la densidad disminuye y esto produce que por gravedad tiendan a ascender y las partículas que se encuentran más unidas entre sí, es decir, con una densidad mayor, tienden a descender. Entonces el agua fría desciende y el agua caliente asciende. Este movimiento se lo conoce como convección. Esta convección puede ser natural o forzada, como vamos a ver más adelante. En este caso, la radiación se está produciendo por esta resistencia que se encuentra al rojo, es decir, la resistencia ya está produciendo una conducción y esta conducción emite un calor a través de la radiación, que es decir, si nosotros acercamos la mano a esta zona, podremos sentir el calor a través del aire en este caso, ¿sí? La radiación no necesariamente necesita un medio físico para transmitirse, como lo hace, por ejemplo, el sol hacia nosotros, en donde desde el sol a la Tierra hay vacío y sin embargo la radiación puede movilizarse igual. A diferencia de la conducción y la convección, que para poder producir esa transferencia necesitan necesariamente moléculas, ¿sí? En este caso en estado sólido y en el caso de la convección de fluidos. Continuando un poquito con conducción. La conducción se da dentro de los sólidos, ¿sí? Y en ese caso se presenta en forma pura. Corresponde a una transferencia de calor debido a la interacción microscópica sin una necesidad de la transferencia de masa. Es decir, las partículas se encuentran en un punto fijo, pero la vibración que producen se traduce en esa energía, que es la que se transmite a lo largo del sistema o de un punto a otro del sistema, a través de la conducción. La ley que regula este mecanismo de transferencia es la ley de Fourier, que es igual al calor transferido, que esto es igual a la conductividad térmica del material, es decir, en este caso, por ejemplo, si tomáramos este hierro, sería la conductividad térmica del hierro, del acero, y multiplicado por el área de transferencia, multiplicado por la diferencia de temperatura en función de la distancia. El signo negativo es porque el flujo de calor va en contra del gradiente de temperatura. Esto quiere decir que el calor fluye en dirección contraria a la que aumenta la temperatura. Es decir, el calor va hacia el lugar más frío, por decirlo de algún modo. La propiedad física que determina la capacidad de conducción que va a poseer un material se denomina conductividad térmica y se representa frecuentemente con la letra K. Acá tenemos distintas conductividades térmicas para materiales, en este caso de la construcción. ¿Por qué es importante en la construcción? Debido a que
justamente se busca un aislamiento de un hogar, por ejemplo, en donde la temperatura externa no influye tanto en la temperatura interna. Los metales son excelentes conductores, como ustedes ya saben, son excelentemente conductores eléctricos y además térmicos. Es decir, hay, por ejemplo, una silla de metal un día de verano en el exterior y esa silla se encuentra a temperatura ambiente, pero nosotros al tocarlo nos da la sensación de que está caliente, cuando en realidad está a temperatura ambiente. Lo que pasa es que si esa temperatura es mayor que la temperatura corporal, al tocar el metal, ese calor se transfiere rápidamente a la mano y esa es la sensación de calor que produce el metal. En cambio, si uno toca un plástico que no es un buen conductor, que es más bien un aislante, esa transferencia no se produce rápidamente, aunque ambos materiales se encontraban a temperatura ambiente. Es decir, uno toca un plástico y no se quema, y uno toca un metal y se quema. Y tiene que ver con la velocidad de la transferencia de calor, no en sí con la temperatura a la que se encontraba ese objeto. Del mismo modo en invierno, si uno toca algo de metal le da la sensación de frío, pero eso es porque el calor corporal se va rápidamente al metal para equiparar las temperaturas. Mientras mayor sea la diferencia de temperatura, más rápida va a ser esa transferencia. Bueno, entonces concluyendo, los metales son excelentes conductores térmicos. Por ejemplo, estamos hablando de una conductividad para un cobre, que es muy buen conductor, de 380 watts sobre metro por grado Kelvin. ¿Sí? Watts estaría representando el calor, metro la distancia y grado Kelvin por unidad de temperatura. El caso del agua, por ejemplo, es 0,6, como para hacer una comparación, y en aislamientos, por ejemplo, podría ser lana de vidrio, esto es 0,03, ¿sí? Es decir, comparemos ese 0,03 con respecto a este 381 del cobre. Es decir, este tipo de materiales tiende a no transferir calor. Del mismo modo que el aire sin convección funciona como aislante. Esto lo vemos en los termos, ¿sí? Que los termos tienen una doble capa. En la capa de adentro contienen el agua y en la capa exterior es la que permite que haya entre el interior del termo y el exterior una cámara de aire, la cual no permite la convección ni la conducción, y esto ayuda a la conservación de lo que se encuentra en el termo, ¿sí? Porque no hay una transferencia. En ese caso el aislante está haciendo aire. En algunos termos, por ejemplo, se diseña para tener un vacío y todavía no existe una convección, porque la convección solo se va a darse de moléculas. Entonces el calor solamente sería transmitido por radiación en ese caso. Ese tipo de termos duran mucho más en conservación. Tenemos distintos metales para la conductividad térmica. Tenemos algunos que son mejores que otros para conducir. Es decir, por ejemplo, el acero dentro de los metales no es un buen conductor. Tenemos en este caso la conductividad está en otras unidades. 1,1 por 10 a la menos 2 kilocalorías sobre segundo metro grados centígrados. Esto se ve en las ollas, por ejemplo, o una pava. Acá hay que tener cuidado con el espesor, porque también es otra variable que estaría influyendo en la transferencia de calor. Pero, por ejemplo, dos pavas del mismo espesor, pero de distinto material, que una fuera de aluminio, que el aluminio es el metal ese clarito que suelen ver, esto sería aluminio, y otra pava de acero, que puede ser acero inoxidable, que en este caso todavía es peor conductor que lo del acero común. Ambos son buenos conductores porque son metales, todos los metales son buenos conductores, pero unos más que otros. Por ejemplo, el aluminio tiene casi 5, cuando el acero tiene casi 1, es decir, el aluminio es 5 veces más conductor, conduce 5 veces más rápido, por decirlo de algún modo, que el acero. Es decir, una pava de aluminio va a alcanzar la temperatura, va a transmitir el calor al agua mucho más rápido que lo que le haría una pava de acero. A la inversa también, es decir, se calentó más rápido, pero se va a enfriar más rápido, ¿sí? Entonces, de los buenos conductores térmicos tenemos el cobre, el aluminio, la plata,
Y después de los malos conductores podríamos estar hablando, por ejemplo, del acero. Respecto a la conducción, se da distinto en función de las características del sistema. Distinto es que va cambiando, se va modificando la fórmula. Cuando decíamos área en la fórmula de Fourier, estábamos simbolizando el área de transferencia de calor. Es decir, que si se tiene un tubo, o en este caso, por ejemplo, un serpentín que está cediendo o absorbiendo calor de un sistema, el área de contacto es el perímetro por la longitud del tubo, ¿sí? Es decir, finalmente esta es el área que va a permitir el intercambio. Entonces esto es 2pi por radio, que sería el perímetro por la longitud, y eso me da la superficie de contacto del cilindro. Luego multiplicamos por K y la diferencia de la temperatura, esta vez en función de cómo se modifica con el radio. En el caso de paredes planas, esta fórmula es aplicable cuando la superficie es grande respecto al espesor, es decir, el espesor termina siendo despreciable. Esto se da para chapas o placas o una superficie donde realmente el espesor quede insignificante. Si el espesor comienza a tomar relevancia, la fórmula se tiene que modificar, porque ya no es lo mismo transferir calor sobre una placa finita que sobre una placa de gran espesor. Además, se considera que el material es isotrópico y homogéneo. Isotrópico quiere decir que tiene todas las propiedades en las mismas direcciones, y homogéneo que tiene las mismas propiedades en todos los puntos. ¿Sí? Serían cuestiones distintas, pero haciendo referencia a las propiedades del material. En este caso, por ejemplo, tendríamos la pared, en la cual el L es la longitud de la pared, y tenemos dos puntos con distintas temperaturas, y la fórmula se traduce a esta que vemos aquí, ¿sí? O sea, esto es como lo va aplicando y finalmente lo resuelve. En el caso de la convección se da para fluidos, es decir, conducción, sólidos, convección, fluidos. Nuevamente llamamos fluidos tanto a líquidos como gases. En este caso, quien sí produce la transferencia de calor es la propia materia. Esta se da, como expliqué hace un rato, de cuando la materia comienza a elevar su temperatura, aumenta su energía cinética, hay más choques entre partículas y esta aumenta su densidad. Disminuye su densidad porque aumenta el espacio entre moléculas. Esta disminución de densidad hace que el líquido caliente o el aire caliente asciendan. Acá podemos ver, en el caso, por ejemplo, de una corriente marítima, el agua fría y densa y concentrada en sales desciende, mientras que a medida que se va calentando debido a la interacción con el ambiente y los rayos infrarrojos del sol, se produce un aumento de temperatura y disminuye su densidad, y esta agua cálida se transporta por las partes superiores hasta que llega al polo, donde hay un intercambio de calor con una superficie fría, y esta desciende de temperatura, y esta es lo que produce el movimiento de las corrientes marítimas. Por eso la preocupación del calentamiento global, que los polos comienzan a disminuir su tamaño, y en el caso de disminuir el tamaño no es suficiente la transferencia de calor para las corrientes marítimas, y estas podrían verse alteradas y cambiar, y con todo eso significa un cambio en el ecosistema. Del mismo modo que la convección se da naturalmente en mares, lagos, océanos, cualquier superficie que se encuentre con agua, también es el producto de la generación de los vientos. O sea, masas de aire caliente ascienden, mientras que masas de aire frías descienden, y ese movimiento es el que produce los vientos. La convección puede ser forzada cuando se utiliza un ventilador, un soplador. Por ejemplo, sería el caso de un secador de pelo, en donde esto cuenta con un secador, hay una resistencia en donde el ventilador
hace pasar aire a través de esta resistencia, el aire se calienta y este aire es el que es desplazado y en ese caso la convección es forzada. En el caso de una convección natural es la que se da en mares, océanos, las que comentábamos recién, y vientos, en donde naturalmente al disminuir la densidad del aire está haciendo. Respecto de radiación, en el caso de la radiación no se requiere un medio, como las otras dos transferencias de calor, se realiza mediante ondas electromagnéticas o fotones. Un fotón tiene la particularidad de poseer una dualidad onda-partícula y esta característica de onda es la que le permite, digamos, transferir sin necesidad de un medio físico. Por ejemplo, la radiación electromagnética, los rayos gamma, rayos X, están todos transportados a través de fotones. Bueno chicos, aquí terminamos mecanismos de transferencia y continuamos con equipos de transferencia de calor.